Salvador, hay personas que dicen que el juicio es algo horrendo y la condenación fruto de ese juicio es algo todavía espantoso, porque serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Lo horrendo es la consecuencia de nuestros pecados. Lo horrendo será el infierno eterno. Lo horrendo será, como dice el libro de Hebreos, caer en manos del Dios vivo. Lo horrendo es ser abandonados por Dios eternamente y para siempre. Segunda Tesalonicenses capítulo 1. Lo horrendo es vivir apartados de Dios por toda la eternidad, sin esperanza de solución. Pero el momento del veredicto, que es el día día del juicio final, será el momento donde muchos rostros endurecidos por el pecado y el orgullo volverán en sí, pero cuando ya sea demasiado tarde. Y ese momento de desesperanza debe ser una de las cosas más horrendas que una persona puede experimentar. El quedar ya desamparado para siempre y sin ningún rayo de luz de que las cosas cambiarán por los siglos de los siglos. O sea, ¿cómo podemos nosotros explicar más esto de una manera que haga consciente a las personas del riesgo tan grande que se toman? Cuando no es simplemente jugar una ruleta rusa con un revólver que tiene una sola bala y pensar que nos podemos librar y tomar ese riesgo. Es que jugar a la eternidad y jugar a que vamos al cielo viviendo como nosotros queremos es el peor de los juegos que una persona puede asumir, el peor de los riesgos que una persona puede asumir. Por eso es sobrio el momento de uno encontrarse en el día del juicio y escuchar las palabras de Cristo, que diga: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Yo no creo que haya un momento más terrible que el que un ser humano escuche esas palabras de Jesús. Es algo tan horrendo, algo tan duro, que muchas personas no lo creen. No lo creen, y hay una situación que se habló ahorita, que es la palabra esperanza. En esta vida, cualquier cosa que nos sucede nos permite tener esperanza de que se va a acabar. Aún ese acabar puede ser con la muerte. Tú puedes tener una enfermedad terrible y tú dices: bueno, lo peor que me va a pasar es que se va a acabar porque me voy a morir, o estoy preso y lo peor que va a pasar es que en 5 años me van a dar libertad. El problema con la eternidad es que no hay vuelta atrás y ya no hay esperanza. Y lo que es peor es cuando tú tengas conciencia de que tuviste muchas oportunidades de haberte librado y por tu corazón endurecido y por querer tener un estilo de vida que es corto, tú negaste la oportunidad de haber participado de esa bondad de Dios por la eternidad. Porque oye bien, la gente no reencarna, la vida no se acaba, hay una eternidad que no depende de que yo lo crea o no. Es que las cosas de Dios son independientemente de lo que yo creo. Si yo soy sabio, yo me alineo en lo que Dios dice, porque Él sabe más que yo, y Él es Dios, y es un Dios amoroso y misericordioso. Pero no porque yo crea una cosa deja de ser, las cosas son como son delante de Dios. O sea, nada la cambia. Yo no puedo creer, no, que no es lo que tú crees. Es como yo mucha gente veo personas en la Escritura. Yo no puedo creer que Dios me va a condenar, es que no es que tú lo puedas creer o no, es que lo dice ahí. Entonces, si Dios lo dice es verdad, y si es verdad, porque todo lo que viene de Dios es verdad, entonces yo debería pensar muy en serio eso. Ahora, a mí esa palabra esperanza, vivir sin esperanza es terrible, es como con esas enfermedades ya serias que tú dices: no, es que no hay ninguna esperanza. Bueno, la única esperanza es salir porque se acabó la enfermedad y me acabé yo, pero es que no se acaba. A partir de ahí comienza una vida o de condenación o de salvación. Por eso es que ahora en este programa es importante llamar a todos aquellos que no creen para que reflexionen. Eduardo, eso es para sentarse y meditar en eso, porque no estamos hablando de cualquier cosa, no estamos hablando de 5 años de cárcel, no estamos hablando de perder unos bienes, estamos hablando de perder tu eternidad completa. Y esa palabra eternidad da frío en el estómago. Sí, porque es más, nosotros no somos capaces de comprenderla.
Y es una eternidad donde dice que será el lloro y el crujir de dientes. Las personas tendrán la conciencia de que pudieron haber recibido a Cristo, lo negaron, le dieron la espalda y fueron condenados. Y por eso te dice que estarán en una tortura eterna. Imagínate tú, yo a veces pienso en esas personas que vienen a la iglesia todos los domingos, pero no aceptan al Señor. Ellos no están resolviendo nada con venir, simplemente que la palabra les está llegando y les da una oportunidad. Pero ¿cómo se podrá ver una persona que escuchó la palabra una y otra vez de su familia, de sus pastores, de los predicadores, de la misma palabra leyéndola, y de repente se da cuenta que por su dureza, por mantener una posición, por no humillarse delante de Dios y reconocer que es pecador, va a pagar por la eternidad? Eso es muy serio. Es más, eso es muy serio para nosotros pensarlo y ser más diligentes en llevar esa verdad a más personas. Hay un versículo en ese contexto que me gustaría citar, es Pablo dice? en Romanos 2, en el versículo 5, él dice: mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero lo que me llama la atención es la palabra que Pablo usa: terquedad. Terquedad. O sea, Dureza. tú te vas a perder por ser un terco, o sea, por no dar tu brazo a torcer, por querer seguir viviendo como tú quieres. Porque no puede ser que Dios te juzgue a ti, que tú eres una persona bien intencionada, que tú no has hecho nada malo, según tu criterio. Pero no va a ser según el criterio nuestro que seremos juzgados en ese día, sino según el criterio de Dios. Y ahí es donde nos perdemos. El lenguaje que Cristo usa para hablar del infierno es un lenguaje duro. Las personas piensan que la Biblia no habla de juicio, pero es Cristo mismo que dice: así será en el fin del mundo, y los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Y luego en Apocalipsis 14, hablando del juicio que vendrá, dice: el que será condenado, la bestia y los seguidores de la bestia, beberán del vino del furor de Dios. ¿Qué lenguaje? Que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en la presencia del Cordero, que es Jesús, y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche. Eso es algo espantoso. El propósito de esas palabras es despertarnos del estupor que nos tiene absorbidos por esta vida y por las cosas que el hombre persigue de una manera independiente de Dios, para que volvamos en sí y podamos nosotros reconocer que realmente tenemos que acercarnos a Dios en arrepentimiento y en fe. Y también debe servir de consuelo a las personas que ahora sufren, que sufren por la fe, esas esposas que luchan por dar un testimonio a sus esposos, esas esposas cristianas que son maltratadas, esas personas que son abusadas y que, ¿verdad?, la justicia en los lugares donde viven, los jueces no son justos aplicando esa justicia. Vendrá un día donde habrá una verdadera justicia, donde se juzgará con justo juicio. Y qué triste ver esas personas que están haciendo mal, que van a soportar toda esa ira de Dios sobre sí. Y de hecho, es una esperanza pensar lo que dice la Escritura: bienaventurados los que mueren en el Señor, porque sus obras seguirán con ellos. Ese sufrimiento, todo eso que tú pasaste, está hablando delante de Dios, y al final tú vas a ser, dice que toda lágrima será enjugada de ti. O sea, todo ese sufrimiento, porque Cristo dice: en el mundo tendréis aflicción. Yo he vencido al mundo. Ahora, esa aflicción que el mundo nos provoca a todos por diferentes motivos, va a ser sanada en ese momento, porque hemos hablado del juicio, pero hay que pensar en el cielo. ¿Cuánta misericordia tiene Dios de llevarnos a un estado como ese que nosotros no merecemos por toda la eternidad? Y dice que tú vas a disfrutar de Dios por siempre. Ya tú no vas a tener que luchar con los problemas de la corrupción. No, es que tú vas a vivir en un estado donde Dios es el rey y el gobernador. Solamente tener el anhelo de tú poder vivir en esa ciudad es suficiente como para moverte a buscar
que Cristo haga esa obra en ti para permitirte entrar a ese privilegio. Si a uno humanamente le dijeran que hay una ciudad en el mundo donde todo lo que uno le molesta, todo lo que te perturba, no existe, tú anhelaras llegar a ese lugar. Ahora ese lugar no existe en esta tierra. Por lo tanto, el único lugar donde hallaremos descanso es cuando lleguemos al hogar que Dios ha preparado para todo aquel que le teme y para todo aquel que haya creído en su Hijo. Porque dice la Escritura que nadie, es horrenda cosa caer en manos de Dios vivo, pero nadie que desprecie la sangre de Cristo va a no pagar por eso. Eso tiene una consecuencia. Y la gente vive despreciando eso. Y de hecho nadie tiene excusa. Dice Romanos que todos nosotros tenemos conocimiento de Dios de alguna forma. Lo que no queremos es reconocerlo porque nos hemos ensimismado en nuestro propio pensamiento y ahí que está el problema del hombre. Pero qué bueno es saber que tenemos esperanza aquí. Amén. Amén. En lo que tú hablabas, Eric, veía el texto de Isaías 55 que dice, todos los sedientos vengan a las aguas. Y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en abundancia. Inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y vivirá su alma, y haré con ustedes un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David.